intelectual. Así, sin más preámbulo, le dejamos el micrófono. Buenos días. Bueno, me invitaron a participar con ustedes en un trabajo de reflexión a propósito de lo que ubicaría yo es en el marco del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, reflexionar sobre el tema de la fe a tenor de la carta del Papa Benedicto Porta Fide. Pero el marco de la fe analizado desde y para la perspectiva del sacerdote, del presbítero. La intención siempre es tratar de entender el tiempo en que estamos para aplicar las soluciones correctas a la época en que uno vive. Y me gusta empezar, y algunos aquí ya los conozco, ya me han oído y pues se van a aguantar tantito. Me gusta empezar recordando el epitafio del Papa Adriano VI. Adriano VI fue un papa que tuvo un papa muy virtuoso, que le tocó vivir en una época muy trágica, y mandó poner sobre su epitafio una frase: ¿cuánto importa el tiempo en que debe vivir aún el hombre más virtuoso? Porque a Adriano VI le tocó el problema protestante. En 10 años la Iglesia perdió la mitad de sus fieles. Entre 1521 y 1531 la mitad de Europa se hizo protestante. Y él, siendo un hombre muy virtuoso, que sí lo fue, no pudo impedir la avalancha que se le vino encima. Entender el tiempo para aplicar las soluciones no es, sin embargo, tan simple. Yo les aseguro que en nuestro país muchas personas entienden muy bien el problema que vive la Iglesia y también saben cuáles son las soluciones, y sin embargo no se aplican. Ocurre lo que pasa con el enfermo que va con un buen médico, y el buen médico le dice con toda claridad: esto es lo que tiene. Y con esa misma claridad le dice: esto es lo que tiene que hacer. Y no lo hace. Pues todos hemos visto, yo creo, situaciones así, e incluso las hemos vivido. A veces los médicos efectivamente nos dicen: siga este camino y se mejorará. Y uno dice: no, qué flojera, supone cambiar muchas cosas, yo mejor espero pacientemente morirme de lo que tengo y se acabó. Bueno, a veces también en la vida de la Iglesia o de cualquier institución no es tan cierto que no entendamos lo que está pasando o que no sepamos cuál es la solución. Sí entendemos, sí sabemos cuál es la solución, pero no basta, porque aplicar las soluciones implica muchas modificaciones, a veces en estilos de vida que han sido ya permanentes. Bueno, sin embargo, la intención de la formación permanente del presbítero sigue orientada a ayudarnos a entender el tiempo en que estamos, a identificar las soluciones y sobre todo a identificar las actitudes que tenemos y que tendrían que cambiar
si queremos que las soluciones sean exitosas. Eso es, digamos, como los grandes objetivos que se persiguen en este tipo de encuentros, en este tipo de eventos. Pero les decía que la idea es aquí enmarcar nuestra reflexión sobre el 50 aniversario del Vaticano II y desde ahí reflexionar como el Papa Benedicto ha establecido en su momento. 50 años después del concilio, lo que urge es reflexionar sobre la fe. Entonces vamos a comentar algunos elementos de la carta del Papa aplicados a nuestra condición. Pero antes, bueno, también el 30 de septiembre del año pasado ocurrió una cosa muy curiosa en la Catedral de París. El arzobispo convocó una gran comunidad, una gran asamblea para celebrar los 50 años del comienzo del concilio. Y efectivamente toda la nave central de la catedral estaba llena de gente que parecía que también había estado en la inauguración. Es decir, de la tercera, cuarta y quinta edad. Gente joven pues no se veía. Se sube el cardenal al presbiterio para saludar y recibir a sus invitados. Y cuando el cardenal está hablando, se suben 10 jóvenes, que no sé dónde salieron, y extienden una pancarta donde decía: 50 años es la edad de la jubilación. Vamos prescindiendo ya del Concilio Vaticano II. Y el cardenal pues se sorprendió porque él no esperaba que ocurriera algo así, y inmediatamente entraron los de seguridad, que siempre hay gente dedicada a eso, para sacar a los muchachos por el pasillo central. Y mientras los de seguridad los sacaban, y el cardenal decía que son los tiempos actuales, pasan estas cosas, otras muchachas repartían por los pasillos volantes en donde se leía: los frutos del Concilio Vaticano II. Francia es el país con el mayor número de adultos sin bautizar. Francia es un país donde el porcentaje de participación en la misa dominical es del 0.5%. Es decir, de cada 1000 franceses que todavía se dicen católicos, 2 van a misa los domingos. Es decir, 0.5%. Decían además, en Francia los conventos se han quedado vacíos, los seminarios están vacíos, la gente no practica la religión, la segunda religión de Francia es el islamismo. Estos son los frutos del concilio que debemos celebrar. Atrás de estas muchachas que repartían los volantes, venían otra vez los guardias de seguridad quitándolos. Echa para acá, esto no es oficial, los iban recogiendo. Los que se pusieron listos guardaron el papelito y como si nada. A unas cuadras de la Catedral de París había un festival de rock ambulante. 10 grandes plataformas rodantes con conjuntos de rock recorrían una gran avenida de París, seguidas de miles y miles de jóvenes, totalmente al margen de la asamblea que celebraba los 50 años. Y estos muchachos que protestaban por el concilio, quién sabe por qué, porque cuando ellos nacieron el concilio ya tenía mucho de haber terminado. Y esto es una paradoja que uno tendría que analizar. 50 años del Concilio Vaticano II, de un concilio que tardó 150 años en realizarse, con una finalidad, la finalidad de reconciliar a la Iglesia con el mundo moderno, con la modernidad, lo cual efectivamente la Iglesia logró. La modernidad y la Iglesia se reconcilian 3 días antes que la modernidad se muera.
que es otra paradoja. Tanto luchar, tanto esforzarse por lograr entender la modernidad, finalmente hacer ese concilio que dura 3 años, que tuvo tantas dificultades, y finalmente salen los documentos que no reconcilian con la modernidad, y a los 3 días la modernidad se nos muere. Dicen, ¿qué hacemos? Nos quedamos modernos, pero ya no hay una sociedad conducente que sea moderna. Esto también lo han analizado muchos teólogos, tanto en América como en Europa. El concilio sí reconcilió a la iglesia con la modernidad, pero no impidió que Europa se secularizara hasta los extremos que conocemos en el momento actual, donde a un proceso ya muy largo de secularización de la vida se ha sumado en los años recientes una campaña de descristianización que viene desde las estructuras legislativas y políticas europeas. No es simplemente pensamos de otro modo y allá están los cristianos que siguen pensando igual, sino cómo descristianizar la cultura, el ambiente social, artístico europeo. Entonces es una situación que se han puesto muchas veces a analizar, y algunos dicen, bueno, ninguno de los que promovieron el concilio y participaron en él advertían que la modernidad estaba por acabarse. E incluso seguramente el papa más brillante y más significativo del siglo XX, que fue Pablo VI, incluso él consideraba que la modernidad era el futuro de la sociedad europea y por lo tanto de la sociedad americana, porque somos parte del mismo proyecto de civilización. Aún Pablo VI consideraba que el marxismo como tal estaba llamado a perdurar, y que lejos de seguirlo considerando, con palabras de Pío XII, intrínsecamente perverso, había llegado el momento de buscar más bien la manera de dialogar y de acomodarse a las sociedades marxistas. Bueno, pues nadie de quienes participan en el concilio podían advertir que ni la sociedad marxista tenía futuro, ni tenía futuro la sociedad moderna. Cuando se analiza cómo el concilio sí logró esa reconciliación, pero no evitó la secularización europea, algunos dicen que la causa es una revolución cultural inesperada, aparentemente. La revolución cultural de 1968, es decir, a 3 años de concluido el concilio termina en el 65, 3 años después ocurre una revolución cultural que nadie se había esperado, que sacude y cambia a toda Europa y que luego repercute en América. Incluso en México hubo una revolución cultural en el 68 que generó una tragedia, la de julio y octubre del 68, y un sonsonete anual, 2 de octubre no se olvida. Y aunque los que lo dicen ni siquiera saben de qué se trata, pero dicen que no se olvida. Bueno, el 2 de octubre no se olvida. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Porque ellos salen a las calles y ya ven cómo son. Bueno, entonces la cuestión es que efectivamente sí hubo una revolución cultural que afecta el mundo europeo y por ende el mundo americano, y que a partir del 68 pugna por generar un nuevo modelo social, que para algunos analistas consideran que ese nuevo modelo social se afianza a partir de la caída de la Unión Soviética. Es decir, estamos hablando de 1991. Bueno, ahí la modernidad ya no va a tener ningún futuro. Ahora viene una nueva sensibilidad social, una nueva forma de conciencia, una nueva forma de búsquedas, de maneras de entender y de ubicarse en el mundo,
hay otro modelo cultural. De cualquier manera, podemos nosotros señalar que el Concilio Vaticano II estuvo bregando durante sus años de elaboración ante una serie de situaciones en parte inéditas y en parte no del todo bien entendidas. Ahora podemos un poco entender mejor el asunto, pero incluso durante el concilio no es que hubiera una claridad de qué estaba ocurriendo y dónde nos estábamos ubicando. Y entonces, bueno, aquí la cosa empieza a ponerse interesante porque ahora van a participar ustedes. Y con una pregunta muy sencilla. La civilización cristiana comienza en el siglo I, pero no se afianza sino hasta el siglo IV. Es decir, tenemos 16 siglos como civilización cristiana. Y lo que les quiero preguntar para que se involucren, si no se van a dormir al rato, porque es la hora de la siesta, del desayuno. Bueno, lo que les quiero preguntar es, bueno, en estos 16 siglos, ¿surgió alguna otra civilización en estos 16 siglos? ¿Surgió en el mundo cristiano alguna otra civilización que compitiera con la civilización cristiana? ¿Recuerdan? Los musulmanes. ¿Cuánto tiempo tardó la iglesia en darse cuenta de que el islamismo era una nueva civilización en competencia con la civilización cristiana? Cuando surge el islamismo a partir del año 622 con la famosa Égira de Mahoma, la iglesia, en la cristiandad, estaba organizada en 5 grandes regiones: Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Roma. Esas eran las 5 grandes regiones de la cristiandad en el mundo. En 100 años los musulmanes le quitaron 3 regiones. De 5 le quitaron 3: Jerusalén, Alejandría y Antioquía. Y le pusieron sitio a Constantinopla, que finalmente la conquistan en el siglo XV, y le ponen sitio a la región de Roma, que es la Europa occidental. ¿Cuánto tiempo tardaron los cristianos en advertir que el Islam era una civilización que competía con la propuesta cristiana? Por lo menos 3 siglos. Del 622 a que uno identifique los primeros escritos, las primeras reflexiones de pensadores cristianos que advierten que el Islam no es un montón de bárbaros, de vándalos, de salvajes que andan invadiendo y destruyendo, sino que son un proyecto nuevo de civilización, pasan 3 siglos. La cristiandad no acababa de entender qué significaba el islamismo y veían que iban perdiendo territorio y no advertían qué significaba. Una nueva civilización, era una nueva civilización, con todo el empuje de una nueva civilización. Y los musulmanes hicieron con la cristiandad lo que los cristianos hicimos con la civilización greco-romana. Es decir, crecimos a costa de esa otra civilización, que a lo mejor ya había cumplido su etapa histórica. Y entonces la decadencia de la civilización greco-romana es la clave del crecimiento de la civilización cristiana. Ahora, el poderío militar de la civilización musulmana empieza a crecer a costa de la civilización cristiana. Pero no es esto una clase de historia. No teman, son más datos. ¿Qué es lo que pasa?
que ahora nosotros los cristianos de este momento, no nos damos cuenta de que ha surgido una nueva civilización, que ya no es el mundo islámico, sino que es otra nueva civilización con todo el poderío, con todo el empuje, con todos los recursos para crecer y expandirse a costa de la civilización cristiana. No lo advertimos. Incluso los mismos documentos de la iglesia todavía no toman conciencia clara de este fenómeno. Estamos enfrentando el impacto de una nueva civilización. Y eso es un asunto, diríamos, si nos ponemos al margen, si no estamos implicados, es un fenómeno interesante. ¿Cómo surgen las civilizaciones eventualmente? ¿Cómo se nutren? ¿Cómo crecen? ¿Cómo impactan a otras civilizaciones? La civilización, la nueva civilización que nosotros estamos enfrentando, ahora podemos decir que se afirmó en 1815. Incluso, a diferencia del pasado, ahora lo estamos entendiendo más rápido. Uno más 200 años, ¿verdad? Dentro de 2 años, esta nueva civilización cumplirá 2 siglos. Se afianza a partir del Congreso de Viena, cuando terminan las guerras napoleónicas, y toda la mentalidad, el pensamiento, los valores, la nueva conciencia de los ilustrados franceses se vuelve el marco para construir una nueva civilización que genera, toda civilización genera modelos. ¿El modelo qué es? Bueno, yo tengo un conjunto de ideas. Para aplicarlos en la vida cotidiana necesito un modelo, como los modelos para armar. Necesito un instructivo. Y esos modelos se llaman modelos culturales. La civilización que nace, que se afianza a partir de 1815, genera su primer modelo cultural. Y ese primer modelo cultural se autodenominó modernidad. La modernidad como primer modelo cultural de una nueva civilización. Ahora hay documentos como Aparecida que hacen notar que efectivamente existe esa nueva civilización y la definen como una civilización de carácter marcadamente secular. Es un documento que hemos estudiado todos y que ya sabemos de memoria antes de ponerlo en el archivo. Entonces, ese documento, bueno, a lo mejor no está en el archivo, a lo mejor ya lo tiraron. No creo, es una broma, no sé. Bueno. La cuestión es que al hablar ahí de que esta nueva civilización tiene un carácter marcadamente secular, eso quiere decir una cosa muy importante. La mayor parte de las civilizaciones precedentes se construyeron desde la religión. La mayor parte. Casi las excepciones será una o dos. La civilización grecorromana, donde la religión no era sustantiva de la civilización. Era más bien la ley, el derecho, la jurisdicción, la filosofía, pero no la religión. Pero la gran mayoría de civilizaciones, todas se han construido a partir de un dato religioso. Y ese dato religioso es lo que les da toda su sustancia. La civilización secular se llama así porque no se está construyendo a partir de ningún dato religioso. Y en segundo lugar, porque de manera consciente y explícita es una civilización que no quiere construirse a partir de datos religiosos, sino a partir de otro nivel de organización social que también
la Iglesia ha llamado pluriculturalismo. Es una civilización donde debe brotar todo tipo de modelos culturales y cada quien debe elegir el modelo que le agrada. Y las religiones mismas tienen un sitio dentro de este modelo secularizado, a condición de que ninguna pretenda ser verdadera. Todas se pueden manejar, pero que nadie nos venga a decir que somos la iglesia verdadera. Eso ya no se puede admitir. Es una civilización que no se construye en base a datos religiosos, verticales, contundentes, objetivos. Es otra manera de pensar. Ese mundo secular moderno es racional, es empírico, es pragmático, es simplificador y es plural, por lo cual requiere compartir, dialogar, encontrarse, equilibrarse. Bueno, la Iglesia Católica, enfrentada al surgimiento de estos nuevos modelos de la modernidad, va a tardar mucho tiempo, no, exageré, nomás 150 años, en entender lo que era la modernidad y en advertir el contraste que se daba entre su condición como iglesia premoderna y las nuevas condiciones de la modernidad. Racional, empírica, pragmática, simplificadora, plural. Y cuando hablamos de racional, empírica y pragmática, lo comparamos con lo que era la vida de la iglesia antes del concilio. Les pongo algunos ejemplos de ilustración. ¿Cuánto tardaba antes del concilio con consagrar una iglesia? Aquí pues ya no hay ninguna persona que se acuerde porque todos son jóvenes, pero bueno, ¿cuánto se tardaba en consagrar una iglesia? Pues más de 3 horas. Porque, si ustedes lo habrán leído por ahí, en el templo, a consagrar, había que trazar la cruz de San Andrés en ceniza. Y en un travesaño grabar el alfabeto latino y en el otro travesaño el alfabeto griego. Y era para empezar, ¿verdad? Y luego había que bendecir 7 veces los muros por dentro y 7 veces por fuera, con un agua que se llamaba, no agua bendita común y corriente, hay niveles. Bendita purificada. La llamada agua de San Gregorio. Oye, esa cómo lo hacían, bien fácil, había una fórmula. Un bote de agua, le ponían ceniza, vino de consagrar, la batían y ya estaba el agua de San Gregorio con poquita sal. Y ya que estaba fabricado el agua, ahí iba el obispo con una escoba, porque un hisopo pues, se trataba de rociar las paredes, con una escobetilla, rociándolas 7 veces por dentro y 7 veces por fuera. Y la gente pues viendo aquello, ¿verdad? Impresionante. Y era apenas el arranque, ¿verdad? Para entrar al conjunto de ritos y ceremonias conducentes a consagrar una iglesia, que por lo general no consagraban más que el puro cajón, porque si además consagraban las campanas, se tardaban todavía más, porque era una por una, con su propio nombre. Entonces esas las dejaban, posteriormente vendrá el obispo a consagrar las campanas, y había que subirlo hasta la torre para que allá empezara a consagrar, y ojalá nomás fuera una, y ya asunto arreglado. El mundo racional que veía esto, que pensaba, ¿qué traen estos hermanos? Hechiceros de la época prehistórica, aventando agua por todos lados, haciendo reverencia, etcétera, etcétera. Llegaba el sacerdote a celebrar con la devoción que conocemos. Entonces, en primer lugar, debía llevar sotana, y sobre la sotana ponerse el amito, después el alba, luego el cíngulo, luego la estola,
si el obispo la tunicela, y sobre la tunicela la casulla, y luego el manípulo, y luego el bonete. Y para cada cosa una oración, desde que se ponía el amigo, porque cada elemento tenía su propia oración y el sacerdote la debía rezar con mucha intensidad. Y ya que se envolvía con todo eso, debía llevar el cáliz. El cáliz con el purificador, encima la patena, con la hostia sobre la patena, la palia sobre la palia, el paño de cáliz, sobre el paño de cáliz el guarda, la bolsa de corporal, y adentro de la bolsa del corporal, el corporal. Y entonces tomar el cáliz con una mano y ponerle la otra sobre la bolsa del corporal y salir muy devotamente a celebrar la misa. Ya solo eso se llevaba su tiempo. Y a partir de ahí comenzaba la misa de espaldas al pueblo y en latín. Y como la evolución también se da en la iglesia, pues había mucha gente que finalmente ya no se divertía con eso. Y dijo, bueno, pues ¿qué trae? Pues vaya usted a saber. Y fíjense, Pío XII, el Papa, establece que la gente que no es capaz de seguir la celebración de la misa puede rezar el rosario mientras. Era una norma. O sea, no le puede decir, reza el rosario, pues vaya el padre haciendo sus cosas y la gente rezando el rosario, a ver quién acababa primero. Por lo general acababa primero el rosario, por más que le añadieran, porque la misa era muy larga y le habían ido también añadiendo y añadiendo cosas, porque han de saber ustedes, los jóvenes, que cuando acababa la misa se leía el último evangelio, además de que había que leer otro evangelio, que era invariablemente el prólogo de San Juan. Y ya que se había leído el último evangelio, venía la famosa oración a San Miguel, que nos ayudaba a luchar contra las tinieblas del mal. Y ya finalmente se acabó la oración de San Miguel, ya lo que quedaba de la gente se salía, porque así era el ritual. Ir a la misa y ver al padre allá volteado, celebrando, haciendo sus cosas, acababa, ante la mentalidad moderna, acababa siendo algo supersticioso. No era claro, no era definido, no era simple, no era razonable. Se hacía necesario modificar todo para poder entonces mostrarnos como iglesia ante la modernidad en un cierto nivel de razonabilidad, de pragmatismo, de simplificación, que ayudara a la mente moderna a entrar en la órbita de la iglesia con aspectos que daban un poco por la línea de la conciencia de la modernidad, y por lo tanto hablar, entenderse, dialogar. Que la gente que va a misa la entienda. Oye, la gente que estuvo yendo a misa por los siglos de los siglos antes, ¿qué hacían? No iban a entenderla. Iban, por lo menos, a verla. Estaba prohibido predicar en misa. Estuvo prohibido hasta el Concilio de Trento. El Concilio de Trento aconseja la conveniencia eventual de que en la misa dominical se predique. No lo obligan, porque antes estaba prohibido. Y para que ustedes tengan todavía otro elemento, en la iglesia ortodoxa griega y en la iglesia ortodoxa rusa sigue prohibido predicar en misa. La gente va a mirar los ritos de la misa, pero no se permite predicar. Según esto, por una tradición cristiana que viene desde el siglo III, según la cual en la celebración de la misa solamente se deben escuchar dos voces: la de Dios en su palabra y la de la iglesia en sus oraciones. La voz del sacerdote no debe entrar ahí. Me acabo de acordar que aquí hay un liturgo, pero entonces voy a bajar al asunto de la liturgia.
Empiecen los comentarios o las oposiciones, hermano. Bueno, la cuestión es que la idea era, se le apostaba por siglos al misterio, a generar, producir el misterio. Y hay indicaciones antiquísimas que dicen que a la hora de la consagración el sacerdote debe bajar la voz lo más que se pueda. Ahora es al revés, le pone 5 micrófonos para que todo el mundo oiga. Pues la recomendación era, debe bajar la voz lo más que se pueda. Y paulatinamente el acto de la consagración debe escapar a la vista de los fieles laicos. Y eso genera en el mundo oriental los iconostasios, es decir, una gran pared que separa la asamblea del altar. La palabra de Dios se proclama delante del iconostasio, pero la consagración se hace atrás del iconostasio, puerta cerrada, y la gente está esperando que Cristo baje, y saben que ya se ha hecho la consagración cuando ven subir el incienso por arriba del iconostasio. Así es todavía hoy. La Iglesia Católica superó el tema del iconostasio, pero el iconostasio se volvió la espalda del sacerdote, porque celebraba de espaldas. Debía cubrir con su espalda la consagración, que la gente no la vea, porque es el misterio. En un mundo moderno, racional, positivista, pragmático, simplificador, etc., no quiere saber nada de misterio. A ver, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Que nos diga, que se vea qué es lo que trae en el cáliz, qué le echa, a ver, ¿qué le echó? ¿Es agua o es tequila blanco? No es agua. A ver, queremos ver. Para que la gente quiere ver, quiere entender todo. Es una mentalidad moderna, racional, que le gustan las cosas claras, simples, directas. No le haga tantas vueltas al asunto. No, ya de 20 bendiciones que echa con una, pero bien. Bueno, esa es la mentalidad moderna, ¿verdad? No es la idea. ¿Se acordarán ustedes? Hay un cuento que se contaba en esas épocas, que más de alguno habrá oído en su momento, de la gente que vivía en un rancho, había perdido quién sabe dónde y jamás había oído que era la misa. Entonces mandaron un chiquillo a que fuera a ver qué era la misa. Y le dieron su lana, pues ya ven, para que viera qué era la misa. Y fue el chiquillo. Y le dijo, oye, ¿cómo sé dónde no? Pues va a haber una casa grandota con una torre, tú te metes y bueno. Ya estuvo el chiquillo ahí viendo lo que era la misa. Regresa al rancho y toda la gente va a ver, dinos qué es la misa. Dice, no, dice, es una cosa bien divertida. Sale un viejito con un gorro y 2 chiquillos malvados. Apenas llega al altar, los chiquillos canijos le esconden el gorro y toda la misa es buscar el gorro y lo anda buscando por todas partes y voltea con la gente y le dice, ¿alguien sabe dónde está el gorro? Y pues la gente dice, no, no sé dónde está. Y sigue buscando el gorro y le acercan una copa y la levanta y la voltea y se las enseña. No, no está el gorro. Luego hay una caja metida en la pared. La abre y se asoma a ver si está el gorro. No hay gorro. Al final, cansados todos, los chiquillos se lo devuelven y se acaba la misa. Eso era bueno, pues para mucha gente que veía desde fuera, ¿por qué es lo que hacen? Pues es un montón de cosas, ¿no? Medio raras, extrañas. El concilio busca que las cosas se vuelvan simples, directas, positivas. La sociedad entonces moderna entra a ese, digamos, espíritu de simplificación. Empiezan los padres conciliares a darse cuenta de que ojalá y todo fuera reformar la liturgia. El asunto de fondo es reformar, modificar las actitudes y a veces los principios mismos que han marcado muchos estilos de vida cristiana. Y que el diálogo con el mundo plural
exige modificar ciertas cosas. Que queremos dialogar con el mundo y con otras religiones, los judíos, por ejemplo. Sí, pero en el ritual del Viernes Santo, cuando se pide en la oración del servicio de la muerte del Señor, cuando se pide por los judíos, se les llama pérfidos. O sea, por los pérfidos judíos te lo pedimos, Señor. Oiga, ¿cómo pueden ir a dialogar con los judíos si ellos saben que los estamos llamando pérfidos? Ah, no, hay que cambiarle ahí. Ahora va a ser por el pueblo de la alianza. Ay, qué hermoso. Cambia el asunto. Ya no es lo mismo. Entonces ya se pone uno en plan de diálogo. Ya dejamos de ser pérfidos y somos los hermanos mayores de los cristianos. Pero aún ahí, por ese camino, las cosas no van a ser tan sencillas. Fíjense ustedes, cuando el concilio se aplica, prácticamente a quien le tocó aplicar el concilio fue al Papa Paulo VI. El Papa Paulo VI, el concilio termina en el 65 y él muere el 6 de agosto del 78. Del 65 al 78, la gran dinámica de la iglesia es aplicar el concilio. En ese periodo de aplicación del concilio dejaron el sacerdocio 80,000 presbíteros. Una cosa inaudita que no había pasado jamás desde la época protestante. ¿Cómo es que 80,000 sacerdotes dejan el ministerio y 150,000 consagrados hombres y mujeres en la vida religiosa? Fue un impacto impresionante. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo puede explicarse que un proyecto tan positivo, tan extraordinario, tan visionario como el concilio pudiera generar en un momento dado una deserción de ese nivel? ¿Realmente fue el concilio lo que lo produjo o qué otros factores intervinieron que se escaparon del control de la iglesia y de pronto ocurre ese nivel de deserción? Otro aspecto muy afectado, el campo de las misiones. De pronto ya no hay vocaciones misioneras y los que eran misioneros dejan también el ministerio o simplemente se regresan a su casa. ¿En qué estuvo el asunto? Durante siglos la iglesia consideró la frase de San Cipriano como un absoluto. Fuera de la iglesia no hay salvación. Extra ecclesia non salus. Creo que por ahí va, señores. Ustedes saben latín, yo nomás ahí nula. Ya ven como a la censura. Nula salus. Bueno, la censura ya está más bueno. Mejor en español, fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, pero la gente lo creía absolutamente y se manejaba como un estímulo para aquellos jóvenes que quisieran ir a salvar a los paganos, porque de otra manera se iban a condenar. Lean lo que escribía San Francisco Javier sobre el tema bautizar paganos y cómo los bautizaba casi con manguera, con tal de que no se fueran a condenar. Y hasta el brazo está de reliquia, porque es el brazo que bautizó a tantísima gente para evitar que se condenara. Aún Santa Teresa escribe sobre eso, y luego Santa Teresita también habla del tema, la salvación por el bautismo frente al riesgo de condenación por no haber sido bautizado. Y luego el concilio, en el documento Ad Gentes, establece que cualquier persona en cualquier religión, si está de buena voluntad, se salva. Y dicen los misioneros, ¿y yo qué diablos ando haciendo acá? Si de todos se van a salvar, está de buena voluntad. Entonces genera una especie de confusión. Se dejé mi casa, mi patria, mi idioma, vengo acá persiguiendo negros o chinos o lo que sea, que dice que para que se salven igual se van a salvar. Me regreso a las comodidades de mi casa, a estar viendo la fe, asunto arreglado. Pues era, el primer impacto fue bastante serio.
de bastantes. Muchos sacerdotes de aquel tiempo ayunaban desde las 12 de la noche hasta la 1 de la tarde del día siguiente, porque no podían comer, dado que estaban celebrando la misa, ni agua, ayuno, serio, desde las 12 de la noche hasta la 1 de la tarde. Y de pronto el concilio dice, bueno, ¿para qué exageramos? Con 1 hora. Y todos los que lo habían hecho, porque era un asunto de conciencia, se preguntaron, yo tengo 20 años fregándome la panza con el ayuno, porque es un asunto de conciencia, con úlcera, y ahora resulta que con 1 hora, ¿y por qué no me dijeron antes? Realmente sí fue impactante para muchísimas personas, por lo menos para los que se daban cuenta. Cuando se habla de un documento sobre el tema libertad religiosa, otro gran problema. La idea, el concepto es que no puede haber libertad para equivocarse, que no puede haber libertad para elegir un camino malo. La sociedad debe buscar y avalar y apalancar la verdad. El error no tiene derecho. Y así lo había vivido la iglesia por siglos. El error no tiene derecho. Cuando se propone un documento sobre libertad religiosa, los más lúcidos en esa línea se oponen consistentemente desde el principio del concilio hasta su final y posteriormente. El obispo Lefebvre, que fue el mayor, más que la liturgia, el problema de la libertad religiosa. Eso es renunciar a que nosotros tenemos la verdad, dado que podemos aceptar que haya otras, entre comillas, verdades. Pues va a ser un verdadero lío, ¿no? Ustedes pues ya no nos tocó la de los tiempos pacíficos, pero en su momento es bastante serio el asunto. Por eso hubo consecuencias de todo tipo. Sin embargo, dicen que probablemente haciendo comparativos, uno de las limitaciones más notables del concilio fue el no haber sido precedido por un movimiento de renovación espiritual en la iglesia. Pareciera que el concilio fue más bien intelectual, de nuevos esquemas, de nuevos conceptos, de nuevas propuestas, de nuevas estructuras, de un poco los dos objetivos del concilio en el documento, en la exhortación de Juan 23 del 25 de enero del 59, eran actualizar a la iglesia y volver a los orígenes. Esos eran los dos objetivos del concilio. Entonces se trataba de un asunto, diríamos, práctico: volver a los orígenes, que son las Sagradas Escrituras, y actualizar a la iglesia para que pueda estar en consonancia con el mundo moderno. Esos eran los objetivos. Por lo tanto, no es que hubiera habido un gran movimiento de renovación cristiana previo al concilio, cuyo fruto fuera el concilio, sino que entró así, como una búsqueda de dialogar con el mundo contemporáneo. El concilio anterior, porque el Vaticano I fue casi un chiste, casi ni cuento. El concilio anterior fue el concilio de Trento. El concilio de Trento fue la consecuencia de casi 70 años de renovación espiritual en la iglesia, donde surge una pléyade de grandes personajes que buscan una nueva espiritualidad antes de buscar una nueva iglesia. De primero hay una renovación espiritual y luego a partir de ahí viene una nueva iglesia. Así funcionó Trento y fue muy exitoso. Algunos dicen que el Vaticano II no estuvo precedido de ese tipo de búsqueda de renovación espiritual y que simplemente buscó una manera de adecuarse al mundo en que vivía, cambiando estructuras, estilos, formas, etc.
y que tal vez eso también puede ser una de las posibles causas de que a la hora de aplicarlo las cosas no hubieran funcionado de la manera que se esperaba. Bueno, efectivamente, perdón, sí. Disculpe, pero hubo más mártires en el siglo XX antes del Vaticano II que en toda la historia de la Iglesia. Sí, pero gracias. El asunto del martirio aquí no tiene nada que ver con el tema concilio, ¿verdad? Porque el martirio se debió a condiciones políticas en Europa. Y estamos hablando de la persecución religiosa, por ejemplo, en Ucrania, como consecuencia de la imposición del régimen marxista, o estamos hablando de la terrible persecución religiosa española, la más radical de todas después de la Revolución Francesa, que se debe a la lucha entre republicanos y nacionalistas. Es decir, católicos había y eran, lo vivían a fondo y estaban decididos a seguir viviendo su fe a fondo, pero son otro tipo de cuestiones. Estos mártires no generaron una nueva espiritualidad. Fueron mártires como los de México, pero no generaron una nueva espiritualidad y mucho menos un movimiento de renovación interior de los miembros de la iglesia. Sin duda que eran muy santos, porque de otra manera pues no se habían dejado matar, ¿verdad? Dice Kierkegaard que no hay cristiano más radical que el mártir, porque deja lo único que le consta por lo que no le consta. Lo único que le consta es esta vida. Dice, oye, pues te van a matar, pues yo aquí aprovecho para esta digresión. Hay un padre por ahí muy espiritual allá de donde yo vengo, de la época de la cristiana, y entonces la maestra de la escuela les decía a ellos, que eran niños de primaria: niños, vamos a rezar un Padre Nuestro para que Dios nos conceda la gracia del martirio. Y todos los niños lo rezaban, pero al año empezó a haber mártires de veras. Y este padre dice: cuando yo me di cuenta de lo que era el martirio y la maestra decía que había que rezar el Padre Nuestro, yo hacía borucas. Dice: no, a mí que no me lo conceda, pero pues ya vi lo que es, ¿verdad? Pues desde luego sí, los cristianos siempre han sido muy auténticos, incluso hasta el martirio. Pero eso no significa que hubiera movimientos de renovación o nuevos modelos de espiritualidad. Bueno, entonces se da esta situación sumamente convulsa, con una serie de repercusiones positivas y algunas negativas. Entonces el concilio no era algo tan sencillo. Ocurre, se da, y ¿qué logra entonces? Bueno, logra reconciliar a la iglesia con el mundo moderno. Lo logra, con ese pequeño detalle de que el mundo moderno ya estaba en agonía. Pero logra otra cosa que es la más importante. Efectivamente, reestructura la mentalidad católica, renueva los estilos de la iglesia y la hace capaz de enfrentar cualquier otra nueva realidad que se presente. Ya la modernidad no, pues ya pasó, pero entonces, o está pasando, pues lo que venga. Bastaría con pensar nosotros, con una iglesia en las condiciones anteriores al concilio, ¿cuál sería nuestra situación hoy día si esas condiciones se mantuvieran vigentes? Si con trabajo va la gente a misa, que ya le entiende, si fuera como era antes, irían. La gente de hoy, oye, pues quién es yo, lo más seguro es que no. Es evidente que a pesar de las limitaciones que se pueden observar y detallar, el concilio logró renovar a la iglesia y simplificarla, quitarle muchas cosas que traía acumuladas por siglos y que ya no daban el resultado adecuado, aún si hubiera en un momento dado interpretaciones que no tenían nada que ver con el espíritu del concilio y sí tenían que ver con la limitación de las personas que aplicaban el concilio. Pensemos en otro caso, el documento sobre la constitución de la iglesia habla de la centralidad de Cristo.
Cristo es el centro de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Y una eclesiología evangélica debe tener como centro a Cristo. Y más que una herencia de la pirámide medieval del poder, de la jerarquización del poder, lo que debe haber es una iglesia concéntrica, no piramidal, concéntrica, al centro Jesús y en torno a Jesús todos los fieles bautizados, ejerciendo su ministerio laical o ordenado. Es la iglesia. Muy bien. Ya ven que hay padres iluminados y entonces leen aquello. Cristo es el centro de la vida de la iglesia. Cristo debe ser aquello que nos atrae por completo. Y este padre iluminado está al frente de un templo, una parroquial, lleno de altares. Y cada altar 3 o 4 santos, uno tras otro. Entonces, ¿qué hace el padre? Dice, el concilio dice que Cristo es el centro, vacía el templo. Quita los altares, manda a los santos a la bodega o los vende a un anticuario y pone un Cristo grandote al centro. Espíritu conciliar. Oiga, hay un pequeño detalle. Qué bueno que ya acabó usted con el templo, ya lo renovó, ya tumbó los altares y lo hace el Cristo al centro. Y qué bonito, hasta se ve más limpio. Sí, las paredes blancas. Bueno, qué bien. Nomás hay un detalle que a lo mejor no está considerando. El pueblo de Dios. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué siente cuando ve que ocurre todo eso? Porque no les piden permiso. Les dicen, ya llegó el concilio, ya háganse un lado. Ya. Es decir, se pasa del clericalismo preconciliar a un clericalismo postconciliar, donde a pesar del documento sobre los laicos que también tiene el concilio, y que el concilio diga que todos los bautizados somos la iglesia, etcétera, etcétera, igual el Señor sigue diciendo, pues entre iguales yo soy menos igual que los demás, y por lo tanto yo voy aquí a decir cómo son las cosas. Y por ese periodo feliz habrá sacerdotes acechando en las puertas de los templos para impedir que la gente entre de rodillas, porque eso ya no va con el espíritu del concilio. Y entonces levántate, ¿qué es eso? Nuestro Señor vino a hacernos libres. ¿Ya? Y la gente, pues ¿qué trae? ¿Verdad? Que si no quiere entrar de rodillas, que no entre, pero yo voy a entrar. Y estiras y aflojas. ¿Ya? Y luego viene con la renovación litúrgica, la renovación del santoral. Y entonces muchos santos que no tenían papeles salen. Y dicen las viejitas piadosas, oiga padre, pero nos están quitando los más milagrosos. Porque no tenían papeles, bueno, solo los documentados. Pero ¿y la gente qué pensaba? ¿Qué sentían? Hubo una secta en este país que lucró con los efectos impensados del concilio. Lucró y se presentó como la verdadera iglesia rescatada por Cristo, la luz del mundo. Mientras que la iglesia sea depravada porque ya deja que las mujeres entren sin cubrirse, nosotros no, ya no todas las viejerías con la cabeza cubierta. Y mientras que en la iglesia se permiten ahora modas indecentes, ¿verdad? Que en lugar de falda traen el puro cinturón, nosotros no. Y no usted viejo con las navas largas, ¿verdad? Y mientras que los católicos hacen una pura revoltura, nosotros no, hombres de un lado y mujeres de otro. Así se usaba en la iglesia. En misa, los hombres de un lado y las mujeres del otro. Las mujeres con la cabeza cubierta y las faldas, lo más que se permitía era 4 dedos abajo de la rodilla. Y a veces andaba el padre ahí midiéndole los 4 dedos. Dentro de la norma, porque también había muchas normas en ese sentido. Las mujeres no pueden entrar al templo sin mangas, debe ser máximo 3/4. Los escotes, mejor que no haya, así que nomás el cuellito un poco que se ve. Bueno, la iglesia empezó a ser liberal en ese sentido.
Y los de la luz del mundo dijeron, aquí está nuestra fuerza. Nosotros sí seguimos siendo como debemos ser. Somos la iglesia de veras. Y mucha gente cándida, ingenua, que sí veía toda esta turbulencia que ocurrió en la iglesia en la década de los años 70, y que sí se escandalizaron. Porque a pesar de que el episcopado mexicano estableció la norma de que no se aplicara el concilio sin explicarle a las personas cabalmente de qué se trataba, al fin se aplicó la norma, lo entendieran o no. Porque ya entendió, no, pues como que no, pues ni modo, ahí va, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto vamos a esperarnos a que se entienda? Entonces, muchas veces las normas se aplicaron tal cual. Y para muchas personas, sí fue un impacto serio. Llegan estos y les dicen, ya ven, ¿cómo van los católicos? Pues vamos a perder, vénganse para acá. Aquí sí somos buenos y santos, no como esos cauchinos pecadores. Tuvo su impacto también, aún a propósito de las sectas, por la impresión que se daba desde la iglesia, que parecía como renegar de su pasado y de su patrimonio cultural y echarlo todo a la calle o al fuego. Pues muchas veces los párrocos quemaban los ornamentos antiguos que llamaban de guitarrita, y cuando estaban ardiendo salían las bolitas de plata, porque eran ornamentos que se habían hecho con hilos de plata que no se quemaban. Entonces salían las bolitas, o los sacristanes, que ya como son de cuidadosos, los vendían a los anticuarios, ¿verdad? Porque ya eso ya queda fuera de la línea conciliar. Bueno, 10 años después de aplicación del concilio, recta aplicación del concilio o incorrecta aplicación del concilio, pues resulta que finalmente, del modo que hubiera sido, la comunidad cristiana católica podía enfrentar la modernidad, dialogar con ella, entenderla y hacerse entender, hacerse atrayente para la modernidad. De hecho, el entusiasmo del mundo intelectual europeo no católico frente al concilio fue extraordinario. La inteligencia europea, los conductores de la cultura secular en Europa estaban sorprendidos del paso revolucionario que había dado la iglesia. Entonces era un mensaje positivo que atraía a la gente a acercarse a ver qué es lo que está pasando. Finalmente la iglesia ha dado un cambio revolucionario. Y todas esas personas, todos esos intelectuales, todos esos agentes de la cultura que aplaudieron y celebraron el concilio, pues se murieron muy pronto. Y el aplauso y el entusiasmo pues pasó y quedó la iglesia postconciliar moderna. Y eso quiere decir muchas cosas, pero sobre todo significa una. Nosotros tardamos un poquito para entender la modernidad. Finalmente la modernidad vino, se adueñó de la civilización y la condujo, ya no la iglesia, la modernidad. Con el esfuerzo de muchísima gente, de grandes teólogos, biblistas, eclesiólogos, etc., la iglesia pudo dar ese paso inevitable, indispensable, y se volvió moderna, y se quedó moderna. ¿Cuánto tiempo necesitamos ahora nosotros para entender este nuevo modelo cultural postmoderno? ¿Y cuánto tiempo para generar respuestas a esa nueva sensibilidad de la cultura contemporánea? Ahora podemos advertir desde luego que esa posmodernidad, es decir, que esa pluralidad cultural, pues es un dato que no podemos ignorar. La idea es esta: todos vivimos en el mismo espacio, pero no todos estamos en la misma época. Ese es el asunto clave. Estamos en el mismo espacio, no en la misma época. Eso significa que hay muchos sectores que están en diversas épocas, o si quieren, menos radical,
en diversos proyectos culturales. Y hay gente con pensamiento premoderno, y hay gente con pensamiento moderno, y hay gente con pensamiento postmoderno, y hay gente sin pensamiento. Siempre ha habido. Bueno, diversos estilos, diversos modelos. ¿Quién conduce a la sociedad? Ese es el factor fundamental. Puede haber múltiples modelos culturales. ¿Cuál es el modelo cultural que va conduciendo, que tiene la regencia de la sociedad? El que va marcando hacia dónde. Pues es el pensamiento postmoderno. No es la iglesia, ya no es la modernidad, ahora es el pensamiento postmoderno. Ellos tienen todas las herramientas, toda la tecnología, todo el poder económico, todos los medios de comunicación. Ellos se encargan de lanzar su proyecto cultural. Y ante esa conducción tan poderosa, la civilización cristiana está sorprendida. No sabe cómo hacerlo, o no entiende por dónde. Y advierte que sus capacidades parecieran limitadas frente a las infinitas capacidades o posibilidades de este mundo postmoderno que uno advierte en la civilización del espectáculo que se ha impuesto en términos de Mario Vargas Llosa, que tiene un estudio sobre este asunto muy interesante. Uno advierte cómo los medios de comunicación están aliados a este impacto y que la apertura de los medios de comunicación con los temas religiosos católicos son eventuales y limitados. Los pueden transmitir toda la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco y el canal de las estrellas y el de las no estrellas y el estrellado, todos presentan la misa. Y termina la misa y sigue la obra en América, o sigue no sé qué espectáculo de muchachas ahí vendiendo, anunciando o ofreciendo o lo que sea, en el mismo canal. Y después de la misa, dice, ahora ya vi la misa, a ver si ya tengo fuerza para enfrentar los programas que siguen. Que es el 90%. Entonces la cuestión es que ellos tienen la conducción. La posmodernidad conduce al mundo. Y frente a esta realidad, la Iglesia quiere reflexionar a 50 años del concilio desde el marco de una revisión de la fe. Porque vive en el impacto del secularismo europeo tan tremendo. Piensen ustedes en el comparativo de los países centroeuropeos. La comunidad católica más practicante de los países centroeuropeos se ubica en Alemania, en lo que es la diócesis de Friburgo, que es vecina de Suiza y de Francia. Y eso significa el 2% de participación en la misa dominical, y en la región más practicante de Centro Europa. Los españoles dicen que lo único que les quedó de la fe católica son dos cosas muy importantes: las procesiones marianas y las de Semana Santa. Fuera de eso no hay más. Entonces sí hay un impacto del secularismo muy serio en Europa, que se refleja luego en Estados Unidos y que ha empezado a impactar América Latina. Solamente ustedes recuerden aquí un caso, no es que andemos tan lejos. En la diócesis de Nuevo Laredo, la práctica religiosa es también del 2%. Es una cosa bastante seria. Oigan, ¿cómo está eso? El 2%, sí, el 2%. Hay diócesis donde pasan años y nadie se ordena. Estamos siendo efectivamente influidos por esta situación, ante la cual se habla de un año. Padre, disculpe, no lo veía. Yo quería preguntar algo sobre el Vaticano II. ¿Qué influencia tuvo el episcopado latinoamericano dentro de la organización del Vaticano II? ¿Realmente participaron de una manera activa, ideológica, o sencillamente nada más fueron a política?
realmente el Vaticano II fue producto de los europeos. El padre haciendo preguntas indiscretas. Bueno, dicen los que dicen que saben que en realidad el concilio lo hicieron los obispos centroeuropeos, no todos los europeos, es decir, Francia, Bélgica, Alemania y Austria. Pero que el detonante del concilio, de la crisis del concilio inicial, porque han ustedes de saber que esto no es historia del concilio, pero bueno, un chiste no queda mal. La crisis inicial del concilio fue cuando, bueno, sí se va a hablar un poquito más del próximo, dicen los obispos. Bueno. El principal y mayor oponente del concilio era la curia romana. Porque la curia romana consideraba que cualquier cosa que hubiera necesidad de cambiar, ellos lo hacían. Sin necesidad de traer toda esta gente y además hombres de comer 3 veces al día. Nosotros lo hacemos. Pero pues ya no era el tiempo en que la curia romana pudiera hacerlo todo. Además no está en todas partes, aunque quisiera, pero no está. Entonces Juan XXIII debía luchar contra la actitud de la curia romana. Dicen que cuando Juan XXIII en el consistorio lee su iniciativa de hacer un concilio, cosa insólita, nadie aplaudió. Todos se quedaron con un baño de agua fría. Este diablo de viejito ya se nos escapó. Porque a nadie le dijo. De pronto les dicen, voy a convocar un concilio, y los otros se quedan, ¿y nosotros qué? ¿No nos consultaste? Bueno, pues les aviso. Cuando ya era inevitable, la curia romana dijo, no hay problema, nosotros lo organizamos, asunto arreglado. Que el viejito quiere su concilio, se lo organizamos. ¿Y en qué va a consistir? Vamos a elegir los temas, vamos a preguntarles a los obispos del mundo cuáles temas les interesan, nos van a mandar los temas, creo que 14 temas al final. De cada tema hacemos un documento, llegan los obispos, se los leemos, todos votan diciendo que sí y se acabó el concilio. Así lo estaban planeando. Entonces, así lo hacen. Se convoca el concilio en el 62. Llegan los obispos, ya les habían mandado documentos, ya estaba todo, ya estaba hecho, no faltaba firmar. Pues que los obispos levanten la mano y digan, qué hermoso, qué bonito, era lo que estábamos esperando. Y asunto arreglado. Y 2 obispos latinoamericanos, que es su pregunta, Manuel Larraíns y Helder Cámara, buscan a los obispos centroeuropeos, porque españoles, italianos y portugueses no eran de fiar según ellos, y hacen una especie como de denuncia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos van a hacer los documentos de acuerdo a los esquemas conocidos y nos van a pedir que los aprobemos, se van a aprobar, o en todo caso se van a hacer comisiones para que los evalúen. Las comisiones las va a hacer la curia romana con las personas indicadas para que los documentos pasen. Ya ven que ocurren cosas así, no es común, pero a veces pasa. Bueno, y entonces se acabó la oportunidad de la iglesia para buscar esa transformación. Por lo tanto, cuando se hace la primera sesión del concilio y la curia romana a través de sus representantes en las comisiones y el padre Felici, que era el secretario del concilio, pues presentan el asunto, estos obispos, incluyendo 2 latinoamericanos, hacen una contrapropuesta que congela a todo el mundo. Incluso los que iban a aplaudir, pues ya no pudieron, ya que aplaudimos. Y sugieren que haya un cambio sustantivo en la manera en que están hechas las propuestas de los documentos. Primera cosa. ¿En qué sentido un cambio sustantivo? En que el pensamiento de los obispos latinos, tanto del Mediterráneo como de América Latina, seguía el esquema
de que las cuestiones teológicas se definían a partir de los grandes comentadores teólogos. Santo Tomás, San Abel, todos los grandes teólogos y el magisterio eclesiástico. Y los obispos centroeuropeos dicen, los documentos deben elaborarse a partir de la escritura en directo, de la Biblia en directo, y después vendrán los comentarios, pero la fuente es la escritura, y si la escritura no está permanentemente citada, entonces no podemos dar ese paso tan importante como es volver a los orígenes. Y la segunda cuestión, las comisiones no las debe proponer la curia romana, las debe proponer el concilio, y debe ser el concilio quien elija a los que las deben formar y a los que las deben presidir. Por lo tanto, el padre Felici dijo, bueno, es que eso no estaba considerado, vamos a ir a planteárselo al Papa, que no participaba, a ver qué nos dice. Se lo plantean a Juan 23 y Juan 23 acepta que se modifiquen los esquemas y acepta que las comisiones las nombre el concilio. Ahí comenzó el concilio. Entonces, por lo menos dos latinoamericanos sí tuvieron mucho que ver, y seguramente muchos otros más, pero en general no era la actitud de los obispos latinos la renovación o la búsqueda, como si era la de los centroeuropeos. No sé si le respondo. Pues ya no sé en qué iba, pero más o menos sigue en esto. Sigue descanso. Hay otra persona que quiere preguntar. ¿Se podría decir que hay organizaciones internacionales que están dirigiendo ese como el control de comunicación? Últimamente se hablaba la masonería, el judaísmo internacional, y anteriormente también el comunismo internacional, que ya ¿no? ¿Podrá pensar en el proyecto? Desde luego hay personas, no necesariamente como dice el manual de la adoración nocturna, tenebrosas sectas. No son tan tenebrosas, ¿verdad? Pero sí hay, desde luego, personas no católicas que están empeñadas en llevar adelante su proyecto. Es decir, así como nosotros estamos empeñados en llevar adelante nuestro proyecto que se llama Evangelio, hay grupos de poder en el mundo que están empeñados en llevar su propio proyecto. Y si ese su proyecto choca con el nuestro, nos agreden. Es lo normal. Antes fue el Imperio Romano y después no sé qué. Bueno, ahora son estos. Que haya judíos metidos ahí, bueno, es que, como dijo Fidel Castro, de los norteamericanos, ¿y dónde no están? ¿Verdad? Entonces, pues están donde quieran. Que los medios de comunicación mundiales, la BBC y la CNN, tengan poderosos capitales de los judíos, pues también, pues es un hecho, ¿no? O que Hollywood sea fundamentalmente capital judío, pues sí. Que ellos inviertan para llevar adelante un proyecto también, pero ¿qué judíos? Hay 4 tipos de judíos, están divididos en 4 grupos como toda la vida. Desde los judíos que no creen ni en ellos mismos, que son muchos, pero que sí les interesa un mundo secular, donde puedan justificarse de escapar a sus propias normas, hasta los judíos ultrafanáticos que traen caireles y gorros ridículos, etc., desde nuestro punto de vista. Ellos se ven soñados, bueno. Hay diversos grupos, ¿no? Entonces, pues sí, hay un tipo de judaísmo no necesariamente religioso que le apuesta a su proyecto y lo trata de sacar adelante, ¿verdad? Y que tiene mucho poder. Bueno, vamos a concluir porque creo que ya faltan 5 minutos para el descanso. Bueno, 6 minutos. Vamos cerrando este asunto en una cuestión muy sencilla que nos ayude a entrar en el siguiente tema. El Papa Benedicto habla del año de la fe, porta fide. La Iglesia está llamada a cuestionar su propia fe, a revisar su propia fe frente a este mundo. Y este mundo resulta que advertimos ahí algunos fenómenos que pueden limitar nuestro entusiasmo, o por lo menos hacernos considerar estas realidades para actuar con más inteligencia. Primero, un segundo modelo cultural
llamado postmoderno. Ahí está. Y es vigente y además con mucho poder. A ese modelo postmoderno yo le quiero llevar el Evangelio. Y le quiero decir que su modelo podrá planificarse, trascender, si se deja de alguna manera transformar por el Evangelio. Esa es la idea. Lo cual supone un cambio de actitud de los presbíteros. De ser pastores ahora deben volverse misioneros, como dice Aparecido. Aquello de la formación de los seminarios, que tiene como objetivo formar pastores, ejemplo de Cristo pastor, ahora debe cambiar. Ahora lo que hay que formar son misioneros, discípulos misioneros. Y el misionero es el que anda por todos lados, el que no desaprovecha un momento para hablar de Cristo, así vaya en un camión, a quien agarre el alma de Cristo es el misionero. Nosotros los buenos pastores no actuamos así, estamos allí con nuestros grupitos, ¿verdad? Diciéndoles que aprendan los cantos nuevos, bien bonito. Es otra mentalidad. Ahora la idea es ser misionero. Y un poco, creo que la Sagrada Escritura explica el carisma del misionero con una manera un poco agresiva. Es decir, con el ejemplo de aquel personaje bíblico que para quemar la siembra de los filisteos junto a un montón de zorras les prende la cola y las avienta sobre el sembradío, ¿verdad? Y claro que las zorras quemándose pues corren despavoridas por todos lados. Eso nos hace falta a nosotros. Digo, ¿por qué nos queda la cola? Bueno, esa es la gran diferencia entre un pastor cómodo y un misionero. El misionero se suelta despavorido a anunciar el Evangelio donde sea, ¿no? Trae ese fuego. El pastor no me estaba viendo la tele, pues fuego va a andar trayendo, lo que no quiere es que se vaya a la luz. Bueno, la cuestión es que hay un escenario que se llama mundo posmoderno, que la iglesia puede rescatar evangelizando, porque es un mundo neutral. Están esperando, son accesibles. Pero también hay una campaña contracatólica en el mundo, bien financiada, bien sostenida, bien promovida, bien divulgada, que ha atacado los 4 factores fundamentales de la vida de la iglesia: la fe en Cristo, la liturgia católica, la moral cristiana y el liderazgo en la iglesia. Hay una campaña que ha ridiculizado, negado, desprestigiado estos 4 elementos. No es algo neutral, no es algo que accidentalmente ocurre, lo hacen con absoluta intención. Y no podemos ignorarlo. Es una campaña contra la iglesia que debería suscitar respuestas inteligentes que yo todavía no veo, pero a lo mejor soy yo, entonces pues no las veo. Pero debería de generar ese tipo de respuestas. Y la tercera cuestión, que es a donde va el Papa. Tal vez el problema no sea el mundo exterior. Tal vez el problema esté dentro de la propia iglesia, como lo declaró cuando iba en un viaje a Inglaterra. Bueno, la idea es entonces vamos revisando lo que es esencial de nuestra vida en la iglesia, que es la fe, para entonces advertir cómo desde ahí podemos encontrar también respuestas a lo que vivimos. Bueno, vamos a concluir aquí. Al regreso, si hay alguna pregunta, se podrá hacer y luego tenemos la siguiente parte. Sacrificio, igual las sillas están un poco como incómodas. Pues vamos a tener 50 minutos y luego un receso de 10 minutos, casi como para pararse y salir a hacer aquí. Y luego, bueno, que tenga necesidad. Y luego otros 50 minutos con 10 minutos de preguntas sobre este tema. La idea es reflexionar sobre la fe en la iglesia y en el presbiterio a partir de la introducción del documento Porta Fidei de Benedicto XVI.
Y quiero comenzar pues así como para no perder la línea con una anécdota. Allá por el lejano estado de Jalisco hay una parroquia donde se venera mucho a un Cristo que le llaman el Señor de la Ascensión, y la parroquia se llama Amacueca. Y entonces en la fiesta invitaron, pues sí, hicieron un obispo, invitaron a un obispo a predicar por la fiesta del Señor de la Ascensión. Y la homilía del señor obispo, pues podemos decir que era una homilía perfecta, donde se cita la escritura, la tradición, la patrística, el magisterio, con muchos elementos de la gran poética mística cristiana. Ya que era una pieza, una homilía pues post-conciliar muy bien estructurada para la fiesta patronal. El obispo pronuncia la homilía, sigue la misa, y al final de la misa, después de la misa, se le acerca a un campesino, que en esas zonas suelen ser gentes muy promovidas. Entonces va el campesino y le dice al señor obispo: gracias que vino, señor obispo, pero le quiero decir una cosa: para predicarle a nuestro Cristo hay primero que tenerle devoción. Eso le dijo. Pero si la homilía había sido muy buena, pues sí, hasta para publicarse. Pero este señor pensó que, pues independientemente de los profundos contenidos doctrinales de la homilía, pues como que no le veía devoción al obispo. Bueno, ese es un punto de partida. ¿Cómo reflexionar ahora sobre el asunto de la fe? Yo les propongo 4 elementos: la fe y la doctrina, la fe y la moral, la primera parte. Luego, en la segunda parte, la fe y la liturgia, y en la cuarta parte, la fe y la vida. Entonces vamos comenzando con la primera parte, que es la que casi tomo textualmente de la introducción de Porta Fidei. Pareciera ser que nosotros, los presbíteros fundamentalmente, tenemos una cierta confusión entre la fe y la doctrina. La doctrina es lo que ilumina la fe, lo que la explicita, lo que la profundiza. Es la reflexión teológica. Eso es la doctrina. Y uno la aprende, la estudia, la analiza, la investiga, la medita y la asimila como una estructura de pensamiento teológico. Nosotros tenemos esa estructura, porque si lo recuerdan, la formación en los seminarios presiona mucho sobre la cuestión intelectual. Son 7 años dedicados, la mayor parte de cada día, al estudio de la filosofía para entender la teología, y luego de la teología en sí misma. De manera que cualquier sacerdote que se ordena tiene un bagaje doctrinal sólido, amplio, bien asimilado. Pero eso no es la fe. Ese es el asunto. Tener enormes conocimientos teológicos no es la fe. Es lo que viene después de la fe. Y entonces hay un cuestionamiento actual de hasta qué punto sin fe estudiamos teología, y cómo sin fe podemos adquirir grados teológicos. Y uno es bachiller en teología, y el otro es licenciado, y el otro es doctor en teología, en cristología, en eclesiología. Pero eso no necesariamente garantiza que esta persona tenga
fe. La fe no es un aprendizaje. Ciertamente nosotros, en cuanto que venimos de una iglesia sólida, estable, viva, cuando la iglesia tiene esas características, ya no necesita otra cosa que continuar profundizando, continuar leyendo, continuar aumentando el bagaje doctrinal, porque ya es una iglesia sólida, estable, viva. Cuando en un momento dado la iglesia como comunidad cristiana deja de ser sólida, estable y viva, sigue la inercia educativa. Seguimos aprendiendo teología, pero ya no a partir de una experiencia personal de la fe. Probablemente esto nos está ocurriendo a muchas personas dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la consecuencia de que ocurra esto? Bueno, que es una fe que efectivamente no expresa devoción. Es una fe muy bien fundamentada, pero no es necesariamente una fe afectiva. El Papa en este documento cita un ejemplo. Habla de un texto en el cual Pablo va y predica el Evangelio, y entre sus oyentes está una mujer llamada Lidia, y dice el texto que el Señor le abrió el corazón, no el cerebro, el corazón, para que aceptara la fe. Y a partir de ahí ocurre la transformación de esta persona. Y eso se llama conversión. Ha tenido una experiencia de Dios y a partir de ahí abre la inteligencia a la enseñanza de Pablo. Si analizamos nuestro propio trayecto personal desde que entramos al seminario, no siempre es fácil identificar cuál fue nuestra experiencia de fe. O dicho de otra manera, ¿cuál fue nuestra experiencia de Dios? Provenimos de familias religiosas, familias católicas. En un momento dado sentimos el llamado que nos hacía Dios a interesarnos por este estilo de vida. Y fuimos con el promotor vocacional, o si no había con quien fuera. Y entramos al seminario, nos vieron como que teníamos anclas de jinete. Sí, órale, tú puedes entrar. Y ahí estuvimos caminándonos sin temor de que en una de esas nos corrieran, pero, o darle gatazo a los escrutinios. Bueno, ahí vamos caminando. Los formadores consideraron que teníamos las condiciones, y entonces ya el obispo, confiado en lo que los formadores le dicen, nos ordenó. ¿En qué momento se dio la experiencia de Dios? San Agustín dice en el inicio de las confesiones, empieza San Agustín haciendo hincapié en un asunto muy importante. La fe no es fruto de la doctrina. La fe es fruto de la experiencia de Dios que pasa por mi vida. Y cuando yo tengo esa experiencia de Dios, entonces mi vida se transforma. Y a partir de ahí, comienzo a ilustrar esa experiencia de Dios. Tuve la experiencia de Dios, ahora la ilustro ateniéndome a los teólogos y al magisterio eclesiástico y a los santos y a lo que dice la Biblia misma. Pero ya tuve la experiencia de la fe, que es una experiencia de Dios. Si realmente entro en ese nivel, las cosas se modifican. El Papa Benedicto dice que la fe es cruzar el umbral. Por lo tanto, se trata de un verbo dinámico. No cruce el umbral sentado mientras el profesor de cristología me da clases. Cruce el umbral cuando yo personalmente
inicio una búsqueda de Dios, y cuando Dios me hace caso, me toma en serio, entonces estoy ante el desafío de cruzar o no cruzar el umbral. ¿Cruzas el umbral para qué? ¿Para volverte a sentar? Dice el Papa, quien cruza el umbral debe seguir un camino. Es decir, otra vez, un verbo dinámico. Te pones en camino. Cruzar el umbral no es llegar a una meta, es ponerse en camino. Y a partir de ahí estar evaluando en qué nivel voy de ese camino, que no es un nivel de grados académicos, tampoco es un nivel de grados jerárquicos, es un nivel de crecimiento en la experiencia de Dios. Es otra cosa entonces, que permite que yo mismo y a lo mejor los demás advierta de solo verme o de solo tratarme cuál es mi nivel de profundidad en la búsqueda de una experiencia de Dios cada vez más cercana y más transformadora. Bueno, eso es tener fe. Tener fe significa estar en camino, en el camino de ser cada vez más amigos de Dios, o con las palabras de San Pablo, cada vez más identificados con Cristo. Por eso es un asunto del cual no hay duda. Lo hemos sabido, o lo hemos sabido. Pero, ¿qué tanto estamos en ese camino nosotros? Resulta complicado, porque la situación, la condición actual, o si quieren, la inercia de la iglesia y también de la formación sacerdotal nos metió de lleno en el camino de la intelectualización de la fe, no necesariamente de la vivencia de la fe. Pues cada vez le entendemos más y más y más, pero eso no significa que esa fe nos esté transformando cada vez más y más. Es decir, mientras la fe no se transforma en una experiencia de vida, nosotros no nos vamos a transformar nunca. Vamos a ser personas doctrinalmente muy seguras, muy conscientes de lo que creemos, muy convencidos, pero eso no se refleja en nuestro estilo cotidiano de existencia. En el mejor de los casos vamos a tener o tenemos un presbiterios muy bien formados doctrinalmente, pero no necesariamente presbiterios que viven la experiencia de Dios que salva, porque son cosas distintas. Para ilustrar un poco el asunto, les pongo un ejemplo de la Escritura. Creo que en el Evangelio de San Mateo hay un texto donde el Señor Jesús de pronto aparece caminando sobre las aguas. Y San Pedro, que era muy aventado, pues dijo: ah, caray, lo podría hacer yo. Digo, son brujos, ¿no? Y entonces San Pedro le dice a Jesús: si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y entonces el Señor Jesús le dice: sí, ven, ya ve el otro. ¿Ah? Se baja de la barca y se hunde. Y cuando se hunde, le grita a Jesús: sálvame. Y en cuanto le grita, Jesús lo sujeta y lo saca. Eso es una experiencia de Dios. No es una teoría sobre la salvación, es una experiencia de Dios que a mí me salva de mi situación. Y Jesús efectivamente, además, primero lo salva y después lo regaña. Porque si ya hace al revés, se le ahoga. Fíjense bien. El otro bañándose y el Señor: ¿qué hubo? Ya ves, te dije, pero es amigo.
diferencia muchas veces entre el ministerio de Cristo y el nuestro. Jesús salva, rescata a la persona. Y ya que la tiene asegurada, puede decir, y sí lo regañan, ya sabemos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya después, el otro ya está en la seguridad de la salvación, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos hablar de experiencia de Dios por horas. También por horas podríamos hablar de la experiencia de un pellizco. Pero mientras no te pellizquen, no vas a entenderlo. Una teoría, mira, el pellizco consiste en juntar el índice con el pulgar sobre el brazo de un sujeto descuidado, inocente, y retorcerlo. Pues sí, anota, ese es el pellizco. No, dáselo. Dáselo para que ahora sí sepa qué es. Bueno, luego podemos ensayar. Aquí la cuestión es que nosotros podemos, y lo hacemos, hablar de Dios todo el tiempo. Y lo hacemos porque es nuestro trabajo. En misa, en pláticas presacramentales, en pláticas a grupos, todo el tiempo hablando de Dios. Y la gente puede decir, ya me habló mucho de Dios, ahora ayúdeme a tener la experiencia de Dios. Y entonces le puedo decir, bueno, es que yo me formé en el posconcilio, ahí no nos prepararon para transmitir experiencias, sino para transmitir conocimientos. Esa es nuestra realidad. Nos prepararon para transmitir el conocimiento doctrinal de Cristo, a fin de que nadie se desvíe en su fe. Pero no nos prepararon necesariamente para transmitir la experiencia de Dios. En este punto nosotros debemos recordar esta cuestión. Los seres humanos de cualquier raza y de cualquier época tienen y tendrán siempre tres necesidades: comprender. Comprender es ubicarse, es saber para qué estamos en el mundo, de dónde venimos y a dónde vamos, es comprender. Es un ejercicio mental, intelectual, quiero comprender. Segunda necesidad, necesitamos perdón. Porque todo el mundo en un momento dado descubre, advierte que ha dañado a otros. Necesita la experiencia del perdón. Y la tercera, necesitamos la salvación. Y la salvación es entender que existe alguien superior a mí que me ofrece un estilo de existencia mejor al que yo he traído. Entonces, comprensión, perdón, salvación. No en todos los tiempos estas necesidades se presentan con la misma intensidad. Si nosotros nos preguntamos, hoy esta sociedad de hoy siente tener necesidad de perdón, no, porque dicen que ya no hay pecado, todo se puede. ¿De qué tiene necesidad la gente de hoy? Fundamentalmente de experiencia de salvación, no de comprensión, porque de rollos están hartos. Experiencia de salvación. ¿Por qué? Bueno, pues porque mucha de nuestra gente se ha metido en caminos de todo tipo y les ha ido mal porque no les puede ir bien. Y llega un momento en que se encuentran solos después de 3 o 4 matrimonios, con los hijos que no saben dónde se quedaron, o con un hijo que es drogadicto y una niña embarazada a los 13 años, en fin, con un nudo de problemas y no encuentran la salida. Esta gente necesita fundamentalmente una experiencia de salvación. No alguien que llegue y los va a regañar, eso te pasó por andar comandando. No, ni tampoco alguien, porque les cito aquí una cosa que pasó ahí en mi ciudad. Bueno, resulta que hace algunos años se puso en el candelero el tema de la prostitución infantil. Y los barrios donde esto ocurría con mayor frecuencia. Y los medios de comunicación que están siempre muy atentos a este tipo de temas morbosos, fueron a entrevistar al párroco de uno de los barrios muy famosos, San Juan de Dios, donde se supone que había prostitución infantil. Y va el periodista y le dice, señor cura, pues aquí en su barrio es uno de los lugares donde hay más prostitución infantil.
¿Cuál es la respuesta de usted a este problema? Y el señor cura, muy inteligentemente, dice, nosotros tenemos la respuesta. ¿Y cuál es? Y saca el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, aquí está la respuesta. ¿En qué sentido? Hay que repartirles el catecismo de la Iglesia Católica a los niños que se andan prostituyendo. A ver, tú ven, niño, léete este librito y vas a salir redondeando. ¿Les parece? Pues ¿cuándo? Por supuesto que en esencia ahí está la solución, pero en la práctica no. Pues ponte a leer. ¿Cuándo lo va a leer? ¿Cuándo lo va a entender? Además, no es el asunto. Es decir, no nos falla la esencia de la solución, nos fallan las cosas prácticas y concretas que nos hacen llevar la experiencia de la salvación a la gente que la necesita y que hoy día a veces le encuentran placebos que ofrecen las sectas o las iglesias, las religiones orientales o el montón de mequetrefes que hablan por radio y televisión sobre experiencia sobrenatural. No es el camino. Sí, pero la iglesia que tiene la plenitud de la salvación, de los medios de la salvación, no encontramos los medios prácticos para hacer de la salvación una experiencia real para las personas. A veces ni siquiera para nosotros mismos, que también traemos una cierta inercia o una cierta carga, y no encontramos una experiencia real de salvación que transforme nuestra vida. Hay otro texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando encarcelan a Pedro y a Juan, y el ángel de Dios los saca de la cárcel. Y una vez que los saca, les dice: vayan y sigan. ¿Y sigan qué? ¿Enseñando el catecismo? ¿Dando cristología? No. Sigan enseñándole a la gente este nuevo estilo de vida. Nuestra fe no es un conjunto meramente de creencias doctrinales que hay que aprenderse para hacer la primera comunión o para poder bautizar a los niños. Nuestra fe es un nuevo estilo de vida. Y la novedad de ese estilo de vida tiene que ver con otra serie de experiencias que son consecuencia de una fe entendida como la constante búsqueda y seguimiento de Dios. Y esos tres momentos que son cruciales son, primero, la liberación interior. Redención. Me libro de todo lo que traigo adentro para poder decir como San Pablo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Me libero. Nosotros a veces traemos muchas cosas en la mente que son verdaderas prisiones. Traemos la preocupación del destino, no del gran destino que es ir al reino de los cielos, ¿verdad? Sino del destino inmediato. Y a veces nos hemos degradado tanto que los diáconos que están para ordenarse traen la gran preocupación de ¿a dónde me van a mandar? Y luego no solo eso, una vez que los destinos se dan, empiezan los juicios. ¡Ah, te fregaron! Es decir, ¿en qué nivel de degradación de la fe se puede estar como para pensar que un destino me friega o me ayuda? Porque ¿cuáles son las razones según las cuales nosotros decimos te fregaron? Donde hay condiciones más difíciles, donde no hay recursos económicos suficientes, donde hay un párroco que parece ogro. ¿Cuáles son los criterios? Porque es más divertido. Bueno, entonces resulta que en realidad no estamos dando un testimonio de una auténtica y genuina opción por la fe cristiana, sino que entramos en un rollo
donde me formo en el seminario, doy el gatazo, me ordenan y a partir de ahí ojalá y me manden a un lugar donde pueda seguir. Y después habrá otros que lo que quieren es prosperar en la jerarquía y de perdida, monseñor. Bueno, y cuando ni de perdida, monseñor, anda con esa amargura, ni a monseñor llegué a amargura, frustración. Oye, ¿dónde está la experiencia de fe que hace considerar basura todo eso con tal de ganar a Cristo? No se da. Y por desgracia ocurre mucho en todos los presbiterios. No se da. ¿Cómo tú con esa actitud quieres ir a evangelizar al mundo posmoderno? Echen ese toro bravo. No, amigo, para que te echen ese toro bravo se necesita que seas buen torero, si no a la primera ahí caes. Así es de sencillo. Sí hay un problema de fe en la iglesia y hay un problema de fe en el presbiterio, porque hemos modificado los criterios, los principios, las actitudes, y de pronto nuestro nuevo estilo de vida es tan igual o hasta peor que el de la gente que anda afuera. Y cuando los secularizados vienen y se asoman, dicen: no, están peor que nosotros. Por lo menos ellos son sinceros, estos hasta fingen. Pues no es tan simple la gente. Claro, uno puede decir: no somos del todo responsables. Fue el estilo formativo. Después sí, sin duda. Pero después de cierta edad, ya no puede uno decir o quejarse del estilo formativo. Oye, Bribón tiene ya 50 años y todavía te estás quejando del estilo formativo. Ya, como que ya es hora de que madures, la evoluciona. No, es que me echaron a perder y te dejan, me echaron a perder. En un momento dado la responsabilidad es nuestra. Y yo me autoanalizo y digo: bueno, ¿en qué situación estoy? ¿Qué tipo de sentimientos, emociones, de pensamientos he ido cultivando que me han hecho al tipo que soy? Un tipo amargado, un tipo frustrado, un tipo regañón, un tipo que anda pero ambicioso, lucrando a ver si lo ha sido y el gatazo y le sigo para adelante, atropellando a quien sea, echando a perder a los demás con tal de montarme yo. Oiga, ¿ese es el nuevo estilo de vida del cristianismo? No, pues si ese es el nuevo estilo de vida, mejor déjenos como estamos, ¿verdad? Entonces, sí hay un problema, tal vez debido a que tenemos una fe muy ilustrada, pero no vivencial. Una fe de mucha doctrina, de mucho magisterio, de muchos documentos que podemos predicar todos los días, pero que a la hora de confrontarla con la verdadera forma de vida, no se da. Considero yo una cuestión: el estilo de vida, es decir, la transformación de lo que se cree en lo que se